Hola a todos. Nuestro equipo lo conforma David, Jimena Cortés, Jimena Naranjo y Fernanda Naranjo. Vamos a hablarles acerca de transporte de la membrana y también las generalidades de la membrana. Hablaremos de las generalidades de la membrana plasmática. La membrana plasmática en sí forma la superficie flexible externa de la célula y separa su medio interno del externo. Es prácticamente una barrera selectiva que regula el paso de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. Esta selectividad ayuda a establecer y mantener el ambiente apropiado para las actividades celulares normales. Es una barrera flexible pero a la vez resistente que rodea el citoplasma de la célula. Podemos describirla mejor recurriendo a un modelo estructural denominado mosaico fluido. De acuerdo con este concepto, el ordenamiento molecular de la membrana plasmática se asemeja a un mar de lípidos que está en constante movimiento y contiene un mosaico de proteínas diferentes. Algunas proteínas flotan libremente como si fueran unas iceberg en este mar de lípidos, mientras que otras están fijas en localizaciones específicas como las embarcaciones en un puerto. Existe la disposición de proteínas de la membrana. Estas proteínas se clasifican en integrales o periféricas, según estén o no alojadas profundamente en la membrana. Una de las funciones más importantes de las proteínas en membrana es el transporte de moléculas a través de esta. Las proteínas integrales se extienden hacia la bicapa lipídica o entre las colas de ácidos grasos y permanecen firmemente contenidas en ella. La mayor parte de estas proteínas son proteínas transmembrana, lo cual significa que atraviesan completamente la bicapa lipídica y hacen protrusión tanto en el citosol como en el líquido extracelular. Algunas proteínas integrales están firmemente adheridas a un lado de la bicapa por enlaces covalentes con los ácidos grasos. Las proteínas periféricas no están tan firmemente introducidas en la membrana. Estas se asocian de forma más laxa con las cabezas polares de los lípidos o con proteínas integrales situadas en la superficie interna o externa de la membrana. Algunas proteínas de la membrana son glucoproteínas, o sea, proteínas que contienen un grupo carbohidrato unido a su extremo y que se orienta hacia el líquido extracelular. Algunas proteínas integrales forman canales iónicos, poros u orificios a través de los cuales pueden fluir iones específicos como iones de potasio, tanto hacia el interior como hacia el exterior de la célula. Otras proteínas integrales actúan como transportadores que llevan forma selectiva a una sustancia polar o un ion desde un lado de la membrana hacia el otro. Las proteínas integrales denominadas receptores actúan como sitios de reconocimiento celular. Cada tipo de receptor reconoce y se une a un tipo específico de molécula y a estas moléculas se le denomina ligando. Bien, vamos a comenzar con una de las preguntas principales de cuáles son los componentes de nuestra membrana celular y cuáles son sus funciones. En base a esto, tenemos que tener en cuenta que dependiendo del componente que tenemos es lo que nos va a generar la función entonces. Cada una de las partes de la membrana están ahí por algo. Vamos a entender para qué están ahí y qué función realizan en base a eso. Observamos bien en esta estructura, centrándonos en los fosfolípidos, que en este caso son esas moléculas o cabecitas de color rojo, las cuales van a aportar estructura, fluidez, estabilidad y permeabilidad selectiva a nuestra membrana. Estas moléculas que tienen interacción con el medio extracelular e intracelular las vamos a llamar hidrofílicas, ya que tienen una afinidad por el agua. La parte media, en esta ocasión, que está representada como el cuerpo o las patitas de la molécula color café, las vamos a llamar hidrofóbicas, porque repelen como tal el agua y solamente tienen una interacción con ciertas moléculas, en este caso el colesterol. La célula transporte activo. Es un proceso donde la célula tiene la capacidad de generar gradientes de concentración elevados a través de la membrana. Va en contra del gradiente de concentración. Las proteínas que llevan a cabo este tipo de transporte se les llama bombas, y existen dos tipos de transporte activo, que son primario y secundario. El transporte activo primario es el transporte mediante el cual se transporta el acoplamiento de la hidrólisis del ATP. Impulsa el movimiento de iones en una sola dirección y la enzima que hidroliza el ATP se le llama bomba de sodio-potasio. La abundancia de los iones de potasio intracelulares son equilibrados por el exceso de las cargas negativas que portan las proteínas y los ácidos nucleicos. La relación sodio-potasio es bombeada por la bomba de sodio-potasio y es 3:2. Esto significa que por cada ATP hidrolizado se bombean o salen de la célula 3 iones de sodio y entran a la célula 2 iones potasio.
La proteína recoge iones de sodio o de potasio de una región de baja concentración y debe de tener afinidad alta por los iones. Los pasos del transporte activo primario son 9. En el número 1, la bomba está en la conformación E1 y los sitios de unión de iones están accesibles al interior de la célula y la proteína une 3 iones de sodio y un ATP. En el paso 2 se cierra la compuerta por dentro de la proteína y se desplaza a la bomba a un estado ocluido, donde los iones de sodio ya no pueden volver a fluir hacia el interior del citosol. En el paso 3 la hidrólisis del ATP es ligada. Paso 4 se libera el ADP. En el paso 5, ya que se liberaron los 3 iones de sodio, la proteína recibe y capta 2 iones de potasio. En el paso 6 se cierra otra compuerta dentro de la proteína y desplaza una bomba a un estado ocluido y se impide el flujo de retorno de iones de potasio en el espacio extracelular. En el paso 7, después de la oclusión, ocurre la desfosforilación. En el paso 8 se une el ATP y el paso 9 se vuelve a repetir el ciclo anterior. En el transporte activo secundario, o ya también llamado cotransporte, se realiza el acoplamiento del transporte activo con los gradientes iónicos existentes. Se establece un gradiente de concentración, como los de sodio, potasio e hidrógeno, para proporcionar un medio por el cual se puedan almacenar la energía de una célula. Los pasos para un transporte activo secundario o cotransporte son 5. En el paso número 1, los iones de sodio tienden a difundirse hacia atrás a través de la membrana apical en favor del gradiente de su concentración. Paso número 2, la membrana es conducida por células epiteliales para conducir el transporte secundario de moléculas de glucosa hacia la célula en contra del gradiente de concentración. Paso 3, las moléculas de glucosa son impulsadas por el transporte activo secundario. Paso 4, la proteína de transporte llamada cotransportador sodio-glucosa mueve 2 iones de sodio y una molécula de glucosa en cada ciclo. En el último paso, número 5, ya que están dentro de las moléculas de glucosa, se difunden a través de la célula y se mueven a través de la membrana basal mediante difusión facilitada. Bueno, vamos a hablar acerca de transporte pasivo. Es un proceso de transporte de sustancias que se realiza de forma espontánea, sin gasto de energía y a favor de gradiente de concentración. Es decir, desde un medio donde las moléculas están más concentradas hacia un medio donde su concentración es menor. La razón por la cual no gasta energía es porque las sustancias se mueven naturalmente a favor del gradiente de concentración, es decir, el transporte de sustancias ocurre hasta que las concentraciones dentro y fuera de la célula se igualan. En este transporte pasivo encontramos 3 tipos de este. El primer tipo es difusión simple. Sus características principales es un mecanismo más sencillo en el que las moléculas pueden atravesar la membrana, no interviene ninguna proteína de membrana ni ningún canal. Dirección determinada por el gradiente de concentración, las moléculas van a ir de mayor a menor. No requiere consumir energía, por eso es un proceso pasivo. Vamos a ver difusión facilitada. Proceso que no consume energía, por lo tanto es un proceso pasivo, van a favor del gradiente de concentración. El transporte se facilita por proteínas de membrana sin interactuar con el medio hidrófobo. Pueden pasar moléculas más grandes como los carbohidratos, los aminoácidos, los nucleótidos y los iones. Por último, ósmosis. Sus características principales son proceso pasivo que no requiere energía, va de menor a mayor concentración, es decir, de donde hay más agua a donde hay menos agua. En la membrana tanto intra como extracelular hay una solución, es decir, agua con muchas moléculas dentro.